Me confirman, por favor, si aparece el mensaje de que estamos grabando. Sí, ya. Gracias, María Eugenia. Listo. Bueno, buenas noches a todos. Una bienvenida de nuevo a la Cátedra Nómada. El día de hoy, pues, es muy grato presentarles al ponente porque es compañero y amigo de la Facultad de Ingeniería del Tecnológico de Antioquia. Su nombre es Joan Sebastián Ruiz Zapata. Joan es ingeniero industrial, magíster en sistemas energéticos y estudiante de doctorado de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente acompaña los procesos de calidad de la Facultad de Ingeniería del Tecnológico de Antioquia. El día de hoy, Joan nos va a acompañar con la cátedra titulada La reconstrucción verde, el mayor desafío para la transformación de los modelos económicos. De ahora en adelante, Joan, el público es todo tuyo y de nuevo muchas gracias por acompañarnos en esta cátedra nómada. A vos, Felipe, a vos y a los organizadores, muchas gracias. Así como lo mencionó pues el profesor Felipe, mi nombre es Joan Sebastián Ruiz y les agradezco a todos pues por escucharme. Voy a apagar por aquí la cámara como para no mostrarles este medio desorden que tenemos aquí en la oficina. Entonces, bueno, como les venía diciendo, gracias a todos pues como por estar aquí, a los estudiantes, a los profesores que nos acompañan. Esta charla no es solo pues como una oportunidad para compartir temas de actualidad, sino para reflexionar juntos sobre un tema crucial para todos y es la reconstrucción verde, ¿cierto? Y el papel que tenemos en transformar los modelos económicos, que es una acción tanto colectiva como individual. Quisiera con esta charla también, a ver, no me pasa la diapositiva, allá, ok. Quisiera también con esta charla provocar algunos cuestionamientos, ¿cierto? Sobre si nuestros políticos, nuestras acciones cotidianas, la ciencia, etcétera, están consiguiendo que el mundo hoy sea mejor. Es decir, ¿es el mundo más seguro? ¿Tenemos más confianza en los procesos, en las instituciones? Entonces, quisiera pues como provocar algunos cuestionamientos. Me dirijo a estudiantes, sobre todo, que, que tienen un papel fundamental, claro, pues porque son las personas las que se involucran en procesos de formación, los que mayor tienen oportunidad de participar activamente eh, en el desarrollo de los territorios, ¿cierto? Eh, Les propongo iniciar pensando en tres temas esenciales, ¿cierto? Que para mí, pues, todos los días me taladran la cabeza. Y es la educación para la diferencia, la educación para la sostenibilidad y la educación para la búsqueda de sentido en un mundo con unos niveles de incertidumbre, pues, sin precedentes, ¿cierto? Máxime, pues cuando, pues, bueno, acabamos de tener elecciones presidenciales en Estados Unidos, muchas cosas se hablan de extremo a extremo y, y pues los países en vía de desarrollo tenemos como unos niveles de incertidumbre pues como un poco más elevados, pues por diversas razones, ¿cierto? Entonces quiero iniciar la charla pensando en esto. O si por el contrario, pues hay que reevaluar algunas cosas y cómo podríamos tener el poder para cambiarlas como individuos o de forma colectiva, ¿cierto? Cómo, pues porque a veces parece que hay una política arraigada, sistemática, que quisiera vulnerar los derechos fundamentales, ¿cierto? Y esto pues no solo perpetúa la desigualdad, sino que pues obstaculiza el progreso
hacia una sociedad pues un poco más equitativa y sostenible, ¿cierto? Parece que los discursos, los relatos en Latinoamérica siempre fueran los mismos y pues no desarrollamos como esos pensamientos de orden superior, cualquier cosa que eso signifique. No pasamos a hablar, no pasamos del mismo tema. No tenemos un pensamiento colectivo complejo que nos permita salir de esa trampa del ingreso medio en la que ya llevamos algunos años, ¿cierto? Bueno, cuando hablamos de desarrollo de un país pues, como Colombia, pues hay siempre tres factores que se repiten, ¿cierto? Conflicto, corrupción y falta de educación. No podría hablarte de la falta de acceso a la formación porque hay muchas plataformas que ya ofrecen educación gratuita y de calidad en el territorio, ¿cierto? Sin embargo, pues no persiste una falta de nivel educativo, ¿cierto? Entonces, estos son problemas complejos y arraigados que pareciera que, pues, como les dije ahorita, no hubiesen más relatos de manera colectiva, no se desarrollan pensamientos de orden superior y, y traigo a colación, por ejemplo, por decir cualquier cosa, la última canción de reggaetón que compuso Maluma y sus compañeros, ¿cierto? Donde incitan pues como a la drogadicción, al alcoholismo, donde incitan a niñas menores de edad a escaparse de la casa de noche, a drogarse, ¿cierto? A dejar que la vulneren. Entonces yo pues como que no entiendo a veces esos procesos culturales y que tienen un impacto importante en una sociedad, ¿cierto? No es mi papel pues juzgar ese tipo de expresiones artísticas, pero bueno, como país y de manera colectiva tenemos que desarrollar pensamientos un poco más profundos, ¿cierto? Bueno, entonces, primero el conflicto en Colombia lleva más de 50 años, ese relato pues está escrito, documentado, publicado, denunciado, ¿cierto? Y enfrentando una violencia pues que ha cambiado de forma, de actores, de personajes, de escenarios, de territorios, eh, pero, pero siempre hablamos de lo mismo, ¿cierto? Lo que empezó como una lucha armada entre grupos insurgentes eh, y pues y siempre es el mismo relato, ¿cierto? Que hay unas políticas que oprimen a una sociedad y que parecen injustas, entonces se desarrollan una serie de guerrillas o de grupos insurgentes que luchan contra esas políticas opresoras y la historia se repite una y otra vez, haciendo pues como rentable la cuestión de la guerra, ¿cierto? Estas disputas siempre son por el control del territorio, alimentadas obviamente por el narcotráfico y otros negocios ilegales, ¿cierto? Como la minería ilegal, en fin. El conflicto en Colombia ha desplazado a millones de personas y afecta directamente las oportunidades de desarrollo y ha desviado recursos que deberían estar destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces hay que cuestionar cómo vamos a hablar de educación de calidad o de desarrollo económico si tenemos regiones enteras donde el Estado ni siquiera está presente y donde siempre le interesa hablar de conflicto. Luego está la corrupción, ¿cierto? Ese lastre que nos limita en el avance, en el pensamiento, en el desarrollo cultural, eh, que nos consume los recursos físicos, intelectuales, ¿cierto? Sabemos que en cada etapa del proceso de la construcción, pues, del país, hay alguien que desvía los recursos, siempre en cualquier parte, que traiciona la confianza pública, que traiciona la confianza de su socio empresarial, con el ánimo de enriquecerse, ¿cierto? Entonces es como la corrupción y eso frena proyectos
ha frenado proyectos fundamentales en infraestructura, en educación, en salud, y crea un círculo de desconfianza en todo, en las instituciones, en los políticos, y esa desconfianza tiene una particularidad porque aleja a la gente de participar activamente en la solución de los problemas. Los aleja. Y aquí no estoy hablando de que es que aquí pues desaparecen a la población, no, sino que alejan, ¿cierto?, a la gente de querer participar un poco más activamente de la solución de los problemas. Entonces aquí es cómo se construye un país si las personas sienten que sus esfuerzos serán pues en vano. Y finalmente la educación. La falta de educación de calidad y equitativa pues limita las oportunidades de cambio para las nuevas generaciones. Como bien sabemos, la educación es nuestra herramienta para superar la pobreza, para reducir la desigualdad y para formar ciudadanos con principios sólidos, ¿cierto? Lamentablemente, en muchas zonas de Colombia, la educación, pues, es vista como un privilegio, ¿cierto? No como un derecho básico, aunque eso también es un tema complejo de hablar, porque hay una parte del mundo que piensa que solo hay 3 derechos que tienen los seres humanos, ¿cierto? Es el derecho a la vida, a la propiedad privada y a la libertad, y que, pues, y que se han venido desarrollando una serie de derechos, un poquito más derechos, ¿cierto? Pero que esos derechos tienen que ser ganados como por cada individuo, pero digamos que el sistema capitalista y los modelos actuales no permiten que todos tengan las mismas oportunidades de darse esos derechos, ¿cierto? El sistema capitalista no permite que algunos ciudadanos desarrollen esas capacidades para adquirir esos nuevos derechos, como el derecho a la educación, ¿cierto? En caso de que no sea un derecho, pues, ¿cierto? Y donde no hay educación, pues obviamente se perpetúa la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades. Entonces esto es un ciclo muy difícil de romper. El conflicto, la pobreza y la desigualdad, pues lo que crea es un caldo de cultivo, ¿cierto?, para la corrupción y para muchas cosas. Para la corrupción, para la degradación intelectual, cultural de un colectivo, y todo eso pues termina afectando el desarrollo económico de un país. Listo. Esta primera diapositiva, después de esta introducción pues, de lo que es el conflicto en Colombia, es porque se ha desarrollado en esas partes del territorio que están señaladas en la figura. En el Meta, en el Putumayo, en el Caquetá y en el Guaviare, llevan desarrollándose conflictos por la tenencia de tierras. ¿Y para qué se tienen tierras? Pues para tener cultivos ilícitos, básicamente, y la extensión de pastos ganaderos y la minería, ¿cierto? Estos son temas recurrentes en Colombia. Es de esperarse, obviamente, que si no hay presencia del Estado en estas regiones, la explotación de recursos se vuelve descontrolada, ¿cierto? En muchas áreas, grandes extensiones de bosque natural han sido reemplazadas por pastos ganaderos, y en esta diapositiva anterior pues vemos cómo los bosques estables pues han venido pues como perdiendo, y la deforestación pues también es un tema recurrente aquí, y parece que no hubiese una política efectiva, ¿cierto? Porque es que el conflicto, como bien lo dije al principio, es un tema complejo, es un tema que involucra los elementos como la formación, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ellos ya han venido desarrollando unos mapas que ya nos permiten pues tener una perspectiva un poco más amplia de lo que ha sido la degradación de los bosques en el territorio, ¿cierto? Sobre todo en esta parte de la Amazonía.
ahí tenemos claramente qué es lo que ha pasado. En muchas áreas, pues, se ha perdido el proceso, pues, no solo de la biodiversidad, sino también de los servicios ambientales esenciales para la regulación del clima. Y, y aquí lo grave es que no se le ha dado una solución a las familias que probablemente no participen del conflicto, pero que sí sobreviven con estos recursos naturales, pero no se ha dado solución, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos hablar de sostenibilidad cuando estas realidades pues siguen siendo invisibles para quienes toman las decisiones o han venido tomando las decisiones, ¿cierto? O han venido tomando las decisiones. Entonces, urgente en Colombia atender de manera integral las dinámicas de deforestación que crecen cada año, la desigualdad y la pobreza, que deberían ser nuestras agendas, ¿cierto? Esas deberían ser nuestras agendas. Importante ser muy soberano en las agendas de cada territorio, ¿cierto? Bueno. Entonces hay un término que viene rondando en medios de comunicación, en periódicos y en toda parte, ¿cierto? En el último tiempo, y es la transición justa. Transición energética justa. Y que eso posiblemente nos lleve a desarrollar un modelo económico un poco más sostenible. Pero para hablar de transición energética justa, hay que hablar de algo primero que se llama el índice Gini, que a propósito la profesora Silvana, también en la cátedra nómada anterior, fue muy amable e hizo una exposición amplia del índice Gini, y yo quisiera también hablar de él porque es fundamental para entender estas dinámicas, ¿cierto? El índice Gini es un indicador que nos ayuda a entender cómo se distribuye la riqueza en una sociedad. Básicamente, pues mide la desigualdad, y cuanto más cercano está el índice a cero, pues más igualitaria es la distribución de los ingresos. Y cuando más se aproxima a 1, pues más desigual es esa sociedad. Este índice nos muestra no solo en cifras, sino pues realidades cotidianas y profundas en los países, ¿cierto? Entonces, en países como Ucrania, Países Bajos, Islandia, bueno, Ucrania en este momento pues tiene alguna guerra y es como difícil la situación por allá, pero en países como Países Bajos, Islandia, Emiratos Árabes, Finlandia, Noruega, Australia, Francia, Alemania, India, Japón, Australia, ¿cierto? Hablar de transición energética justa, la transición energética justa se ve como algo así: unas casitas organizadas, bonitas, arregladas, en las que se sobreentiende que esa persona que habita en esa casa tiene la posibilidad de comprar paneles solares y probablemente tenga un espacio para el vehículo eléctrico y probablemente pues tenga todos los niveles de asesoría en relación con los medidores bidireccionales y las baterías y cómo funciona, ¿cierto? Porque estos países manejan un índice Gini, ¿cierto? Un índice de desigualdad un poco, o un índice de distribución de la riqueza un poco más bajo. Ahora, en Latinoamérica, ¿cierto? Hablar de transición energética es otro cuento, es otro cuento. Infortunadamente, y esto es una cita deshonrosa para Colombia, nosotros somos el segundo país más desigual del planeta entero, después de Sudáfrica. Y la transición energética, entonces, es posible que en algunos sectores de la sociedad la transición energética pues se vea una casa así también pues como bonita para poner un panel solar y chévere, ¿cierto? Pero es posible también que ese hogar se vea así. También es posible que en Latinoamérica se vea el hogar así. También es posible que el hogar se vea así. Entonces, hablar de transición energética justa
en regiones donde la gente no tiene ni con qué comprar el desayuno o cómo garantizar su vivienda a las 3 de la tarde, no es tan simple y necesita una mirada integral que cobije todas esas dimensiones que hace muchos años ya se contemplaron en otras latitudes, ¿cierto? Otro elemento que hay que mencionar aquí es que la variación en el índice de desigualdad, en el índice de Gini, solo ha bajado en 10 años, estamos del 2000 al 2021, en 21 años, solo ha bajado 6 puntos porcentuales. Es decir, llevamos 20 años siendo una región con una distribución de ingresos muy desigual, ¿cierto? Entonces, en los países desarrollados, pues el índice Gini suele ser pues, más bajo porque pues, hay una red de seguridad social, hay unos servicios públicos sólidos, hay unas políticas redistributivas que en general pues, funcionan mejor. Y esto pues, facilita que se pueda hablar de temas como la transición energética, ¿cierto? Porque tienen los recursos y el margen económico para invertir en energías limpias, incentivos pues, para los paneles solares, ¿cierto? O vehículos eléctricos. Pero en países en desarrollo, pues especialmente en Latinoamérica, la realidad es otra. No sé si me escuchan hasta el momento. ¿Cómo me escuchan hasta el momento? ¿Vamos bien? Sí, Joan, te escuchamos muy bien. Listo, perfecto. Gracias, Felipe. Listo. Entonces, para concluir aquí, la realidad en Latinoamérica es otra, ¿cierto? La desigualdad es mucho más marcada, más profunda. Muchas personas pues apenas cuentan con los recursos básicos. Y en un contexto así, decirle a alguien invierta en paneles solares o en vehículos eléctricos, pues es un lujo casi que inalcanzable. Y me pongo yo como ejemplo que he querido tener un vehículo eléctrico y pues que no puedo comprarlo, pues porque tengo unos gastos básicos fundamentales y yo creo que yo estoy dentro del 10% de la población o 8% de la población en relación con los ingresos, ¿cierto? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de transición energética justa? Porque el término transición energética justa, pues parece venderse como que involucre las comunidades, ¿cierto? Para hablar de aquellos proyectos de infraestructura que involucra sus territorios, y entonces cómo en esos territorios yo lo respeto a usted y su cosmogonía y su forma de entender el desarrollo económico, y entonces venga, negociemos este proyecto de infraestructura y como yo tuve en las consultas previas, lo tuve en cuenta usted y todo el cuento, ¿cierto? Esa es transición energética justa, pero entonces no es tan sencillo. No es tan sencillo porque yo no me puedo ir para el Chocó y decirle a la gente es que el camino son los vehículos eléctricos. El camino son las comunidades energéticas, ¿cierto? Y entonces, ¿quién va a participar de las comunidades energéticas y cuánto cuesta? ¿Quién es el operador que va a hacer viable esos elementos? ¿Cierto? Entonces, aquí es donde el índice Gini pues, nos sirve para darnos cuenta de que no todos los países están en las mismas condiciones para abordar la sostenibilidad, ¿cierto? Y no es solo un número, sino que es una alerta sobre las barreras reales que existen para implementar cambios sostenibles en muchos lugares. Y por último, pues nos recuerda que si queremos avanzar en temas de transición energética, pues primero necesitamos enfrentar la desigualdad, porque, como dicen por ahí, en un mundo donde pocos tienen mucho y muchos tienen poco, el cambio sostenible es mucho más difícil
de lograr, ¿cierto? Sin embargo, en relación con la transición energética en Colombia, debo decir que la UCME ha tenido un papel muy protagónico con Adrián Correa de su director en proponer una serie de políticas para fortalecer todos los suministros y garantizar los abastecimientos de energía siempre y que sea confiable. Sin embargo, faltan discusiones. Yo he venido participando de algo que se llama la Red de Transición Energética Justa, que se viene ya desarrollando hace más de un año, y he participado de todos los diplomados que hacen y de todas las charlas que hacen. A propósito, este viernes es en el Pascual Bravo, una de las charlas de transición energética justa que pretende cobijar la mayor cantidad del sector de la sociedad. Y pues cabe resaltar el papel de la UCME y de los ministros. Pero hay mucha tela por cortar aquí en Latinoamérica, ¿cierto? Otro elemento, ¿cierto?, que impide ese desarrollo económico y que ya habíamos abordado: la corrupción o las percepciones de corrupción se miden en Colombia y a nivel mundial. Y aquí podemos ver en la figura izquierda el país, uno de los países que peor percepción de corrupción tiene, que es Venezuela, y el país que mejor percepción de corrupción tiene, que es Uruguay. Y nosotros estamos como más o menos en la mitad, ¿cierto? Sin embargo, aquí hay un asunto preocupante, y es que a nivel mundial este índice de percepción viene empeorando. En la gráfica derecha vemos cómo estos círculos se vuelven cada vez más, gobiernan cada vez más la figura, y estos círculos azulitos, que son los que el menor índice de percepción de corrupción tienen, pues se vuelven cada vez más chiquiticos. Entonces el mundo parece que tiene una tendencia a volverse más corrupto, Y entonces aquí hay que entrar a hablar de la ética. La ética. Ese libro de ética para Amador. Ese libro de ética, bueno, muchos, sí, o la genealogía de la moral, ¿cierto? La ética es uno de los pilares fundamentales, ¿cierto?, en la construcción de cualquier sociedad, si quiere que esta sociedad sea justa, próspera y sostenible. La ética debería orientar las decisiones debería orientar las decisiones que yo tomo a diario. En algunas clases yo pregunto, venga, ¿cuál es el porcentaje que usted considera en el que el porcentaje de verdad con el que usted anda en su día a día? ¿Cuántas verdades y cuántas mentiras dice usted en su día a día? Y si pudiera establecer una tasa, ¿cómo le diría a usted, cierto? No importa la mentira que se diga, ¿cierto? ¿Cuál es el estilo de vida que usted ha desarrollado en relación con la ética? Y aquí podríamos hablar de muchas cosas, de los estoicos y de muchas cosas, ¿cierto? Pero parece que esto se está quedando en los relatos de aquellos héroes de la antigüedad, porque el mundo no parece enseñarnos esto, ¿cierto? Entonces la ética debería orientar las decisiones diarias, ¿cierto?, de manera individual, colectiva, y por supuesto guiar el comportamiento de los líderes, sobre todo porque establece la confianza en las instituciones. En política y economía, la ética debería ser el núcleo de todas las decisiones, ¿cierto? Y se debería buscar que esas acciones que provienen de esa política beneficien a todos los ciudadanos y no solo a unos pocos. Y como les decía ahorita, la realidad, los datos
¿cierto? Nos muestra una historia diferente. Hemos visto cómo la ética se desvanece, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues por esa sed de poder, pues por la avaricia y los intereses personales y todo esto que ya pues varios han desarrollado para imponer pues como su verdad. Cada quien lucha como por imponer su verdad. Entendiendo pues que la verdad también hay una discusión, ¿cierto? Nietzsche decía que la verdad es la lucha, Nietzsche decía que la verdad es la lucha de las interpretaciones, ¿cierto? Que no hay, que hay solo hechos y, y que de estos hechos se derivan una serie de interpretaciones y que la verdad era la lucha de las interpretaciones, ¿cierto? Y ya luego Foucault pues habla sobre el poder y cómo cada quien impone su poder, ¿cierto? Y su verdad. Pero este no es el tema de esta charla. Entonces, si analizamos la historia reciente, observamos que la falta de ética ha impactado pues tanto el desarrollo de los países como el bienestar de la gente. Los casos de corrupción en el uso de los fondos públicos, eso parece que no fuese castigable, porque los presidentes se van y dejan sus huecos fiscales y los ministros y las ministras pues se pierden 100.000 millones y pues parece que queda como en las redes sociales el escándalo y ya, ¿cierto? Como creo que también va a quedar la canción de Maluma y que solamente va a quedar en las redes sociales, pero van a seguir llenando estadios, pues. Casos de la corrupción como el tráfico de influencias en la aprobación de proyectos y políticas que benefician solamente a una élite pues, de la población. Entonces, cuando la ética falla, para concluir pues como esta diapositiva, las consecuencias son pues muy graves. Aumenta la desigualdad, se pierden las oportunidades de desarrollo y la confianza en el sistema se erosiona en lo absoluto. En América Latina, por ejemplo, hemos visto cómo grandes sumas de dinero destinadas a mejorar la infraestructura y el bienestar de la población terminan pues en cuentas de políticos o empresarios sin escrúpulos. Esta corrupción pues crea como una barrera invisible pero que obstaculiza mucho el progreso y pues bueno, parece que nos deja como sin la oportunidad de participar activamente a muchos en los procesos. Por ejemplo, el Global Risk Report del 2024 destaca la percepción de corrupción como un gran obstáculo en muchos países, ¿cierto? A los estudiantes que están aquí presentes, pues quiero recordarles la importancia de la ética. La corrupción, y para que se graben esto, la corrupción no solo debilita las instituciones, sino que además desvía los recursos esenciales que podrían invertirse en desarrollo sostenible, ¿cierto? Entonces, la ética es la base para cualquier avance y que ese avance sea verdadero. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias latinoamericanas de las malas políticas y la corrupción y la falta de ética y que todo esto se quede en los relatos, en los libros, ¿cierto? Pero todavía seguimos encontrando funcionarios públicos que creen que tienen que pagárseles solamente porque son funcionarios públicos. Entonces, pues, simplemente pues, van y calientan una oficina, ¿cierto? Y esto pasa en todo Colombia y en Latinoamérica. Aquí no tenemos un sentido bueno, algunos, ¿cierto? Algunos pocos funcionarios públicos no pareciera que tuvieran ese sentido de trabajar éticamente por un país, por una sociedad, por mejorar la calidad de vida de las personas, por recuperar la confianza en las instituciones, por recuperar la confianza en lo que yo hago día a día, en el sacrificio que las personas hacen día a día. No, parece que esos pocos funcionarios públicos
simplemente les interesa desarrollar sus proyectos económicos individuales y punto, ¿cierto? No les interesa nada más, porque tampoco son capaces de dialogar con la diferencia, ¿cierto? ¿Qué deja entonces esto? Un aumento en los cultivos ilícitos, seguimos, ojo pues, un aumento en los cultivos ilícitos, seguimos hablando de desigualdad, esto es a 2024, seguimos hablando de desigualdad, de incremento en la pobreza, de la dependencia petrolera, ¿cierto? Que fue pues como el motor que nos ha permitido avanzar económicamente. Ahora es más profunda la polarización, la deforestación continúa siendo el motor para la expansión de los grupos ilegales y la expansión de las economías ilícitas. Ahora tenemos un agravante que es la desinformación y siempre como con, obviamente, el aumento de la demanda de energía, pues porque la población aumenta a su tasa, ¿cierto? Entonces, y yo aquí tengo para decir algo. Creo yo, ¿cierto? Que la solución tiene que llegar es a las ciudades. ¿Por qué a las ciudades? Porque las ciudades son las que prestan los servicios de educación. Las ciudades son las que prestan los servicios de entretenimiento. Las ciudades son las que prestan el servicio de salud. Las ciudades son las que prestan el servicio, muchos servicios, ¿cierto? Entonces, las personas parece que siempre van a querer irse a las ciudades. Esta política de quédate en el campo para que trabajes en el campo, pues si las personas quieren acceder a servicios, pues los servicios están en las ciudades. Y me parece a mí, ¿cierto? Y pues esto ya lo he venido leyendo y documentando, que siempre va a haber una migración hacia las ciudades, siempre. Por tanto, este tema de la soberanía alimentaria y todos estos modelos de desarrollo económico son para las ciudades, porque son las ciudades en donde se va a presentar la mayor cantidad de población y siempre va a ser así, ¿cierto? Y de hecho en el campo, pues, podría implementarse una política robusta, tecnológica, pero los campos, pues, siempre van a carecer de acceso a muchos elementos. Y en Latinoamérica, entonces, continuamos con el conflicto por la tenencia de tierras. Hoy y hace 50 años estamos hablando de lo mismo. Bueno, de lo mismo. Entonces, desde los ministerios se han logrado consolidar una serie de líneas estratégicas para ejecutar los recursos, ¿cierto? Y es la gobernanza forestal, la gobernanza ambiental, el desarrollo sectorial sostenible, el desarrollo agroambiental, una visión de la Amazonía y una acción militar que intervengan estas vías ilegales como en el Guaviare, en el Meta, en el Caquetá, ¿cierto? Entonces, estas son las líneas. Entonces, hacemos de esto una política pública y hacemos de esto un evento con bombos y platillos de la conservación de los bosques, de la gestión del territorio, de los proyectos ambientales, de la prevención de los incendios forestales, del inventario forestal nacional en la Amazonía, del plan de transporte intermodal, del modelo de ordenamiento territorial, y hablamos de esto, pero, es que de esto hemos venido ya hablando, ya no 50, sino 30. Y continuamos hoy hablando de lo mismo. Quiere decir que la política pública no ha sido efectiva en lo absoluto. Entonces, seguimos hablando de la intervención en la acción militar, pero resulta que hay unos sectores, hay un sector ilegal de la población, hay unos grupos insurgentes que parece que tienen mucho más presupuesto que el mismo gobierno. Y hay otros intereses, ¿cierto?, de explotación minera en el país
que tienen más poder que el gobierno, ¿cierto? Y eso que no quiero pues como hablar aquí de lo que es la explotación de los recursos minerales que compañías muy grandes necesitan y que por eso es que necesitan desestabilizar gobiernos para poder hacer acuerdos en relación con la explotación de estos minerales. Entonces seguimos hablando en Latinoamérica y en Colombia de lo mismo hace 30 años. ¿Y por qué les digo esto, muchachos, estudiantes? Porque es que hay que tomar una decisión, ¿cierto? Estamos estudiando ¿para qué? Para involucrarnos realmente como actores. eh, o sea, ¿cuál va a ser el sentido de nuestra experiencia vital? ¿Participar de estos procesos o dejar que simplemente la vida transcurra así y continúe? Entonces, esto es una invitación para ustedes, para que se preparen permanentemente, para que todo el tiempo estudien, para que se involucren en procesos donde pueden tomar decisiones. No importa el hambre que tengamos, pues porque aquí en Latinoamérica todo el mundo le ha tocado estudiar aguantando hambre, ¿cierto? En Latinoamérica se habla de eso. Pero toca así porque los líderes que dirigen el país, pues parece que estas políticas no están siendo muy efectivas, pero lo que sí es efectivo es el que cada uno de nosotros pagamos los impuestos, que cada uno de nosotros hacemos una serie de retribuciones y hacemos una serie de pagos de todo tipo, pero las políticas no son efectivas. ¿Cómo nos van a decir entonces que ahora tenemos que hablar de persecución penal de los grandes determinadores, financiadores y dinamizadores de la deforestación? Por Dios bendito. Cuando de eso se ha venido hablando hace rato y los grandes determinadores se pasean por el Congreso como Pedro por su casa. Pues, entonces, bueno, esto es una invitación, muchachos, para que se comprometan su vida, su capital intelectual y su tiempo, ¿cierto? En cosas que sean provechosas para la sociedad, para su familia, ¿cierto? Ahora, cuando hablaba yo ahorita de que otras agendas parecen imponerse, es que como nosotros tenemos en Latinoamérica unas agendas propias, que es de desarrollar, de aliviar, ¿cierto? Aliviar la corrupción, la desigualdad, la educación, combatir el territorio, en el territorio a los grupos insurgentes, desarrollar procesos de paz, ¿cierto? Reinsertar a esta población para que desarrollen otros elementos económicos. Esas son nuestras propias agendas, Pero parece que este tema de la transición energética pues es una agenda impuesta, que poco o nada tiene que ver con nosotros, ¿cierto? Porque ya es de conocimiento público pues que nuestras emisiones no tienen tanto impacto, que está bien que tenemos unos acuerdos internacionales firmados y que hay que cumplirlos, pero parece que estamos como a la fuerza cumpliendo esta serie de metas y que no son tan urgentes para nosotros, ¿cierto? Entonces nos hablan de paneles solares, de comunidades energéticas, y entonces se está resolviendo metodológicamente y normativamente, se está resolviendo cómo es que va a progresar esto de las comunidades energéticas, pero sin resolver lo otro, que es el conflicto, ¿cierto? Entonces también nos hablan que hay que tener una serie de políticas que garanticen unas mejoras en el estándar de desempeño de los electrodomésticos, ¿cierto? Y para eso, pues, obviamente, construyen todo el escenario para que todos tengamos acceso. El sector financiero, pues,
ofrece tasas buenas para que la gente compre sus paneles solares y compre sus vehículos eléctricos, pero no resolvemos los conflictos, nuestras agendas, ¿cierto? Porque a propósito, el Ministerio de Transporte tiene proyectado ingresar 600.000 vehículos eléctricos, se hicieron un montón de elementos, pero yo no sé si están contando con quiénes pueden comprar esos vehículos eléctricos, ¿cierto? Y yo no sé si las políticas estén dirigidas, que ya esta discusión se ha hecho a lo largo de todo el país, no sé si esas políticas estén dirigidas a mejorar la movilidad, ¿cierto? Y la calidad del aire, o a mejorar las finanzas de algunas compañías que distribuyen vehículos eléctricos, gracias a que ya se firmó un tratado de libre comercio con ellos y que se tienen unos acuerdos. Porque si inundamos las ciudades de vehículos eléctricos, pues esto va a ser la misma historia, ¿cierto? Y esto ya se ha discutido en varias partes. Entonces también estamos en el tema de la digitalización de la energía, que también se ha propuesto en la digitalización de la energía algo que se llama eficiencia energética, ¿cierto? Y en algunos sectores, pues estamos hablando que qué bueno que la inteligencia artificial me permita a mí escoger cuáles son los precios en los que yo quiero comprar la energía en un futuro, ¿cierto? Pero pues que el sistema de formación de precios en Colombia no me lo permite, porque el precio se construye al final del mes se construye el precio, ¿cierto? Entonces, pues, por una estructura del mercado que se tiene en Colombia, que no permite que este precio se forme en tiempo real y que sea dinámico, ¿cierto? Bueno, entonces estas agendas políticas impuestas al país, y son importantes, ¿cierto? Son importantes. Las políticas públicas desarrolladas tanto para la oferta como para la demanda son importantes, pero no son urgentes para el país. Existen políticas, ¿cierto? Existen incentivos para los paneles solares, la reducción de los impuestos, la digitalización de la energía. Sin embargo, estas agendas, ojo pues, son establecidas por los países que consumen mucho más energía, ¿cierto? Y que no somos nosotros. Y lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Aquí, este es el impacto que tenemos nosotros en nuestra matriz de energía eléctrica. Noten que América Latina, estamos por aquí, China, India, África, Suramérica, somos apenas un respiro, ¿cierto? En todo ese tema. En comparación con China, en comparación con los Estados Unidos, en comparación con la Unión Europea, pues América Latina es apenas un poquitico. Y si hablamos de Colombia, no se debería ahí, ¿cierto? Tenía la gráfica, pero parece que no la incorporé aquí. Entonces, el impacto que nosotros tenemos, pues es en esas matrices energéticas, pues pareciera que sí nos están obligando a tener y a desarrollar unas agendas políticas y a gastar unos recursos públicos en esto, ¿cierto? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Me siguen escuchando? Sí, Joan, perfecto. Muchas gracias. Ya casi voy a terminar, Felipe. ¿Listo? Este es el desarrollo de renovables que se tiene por el momento documentado en relación con el hidro, con lo solar, con el viento y con el biocombustible. Vemos como Latinoamérica, ¿cierto?, está un poco rezagado en algunos elementos, pero que insistimos en que nuestra población pues tiene que hacerlo a las buenas, ¿cierto? Yo prefiero decir que a las buenas. Brasil es un actor importante en este desarrollo, sobre todo en los biocombustibles y en muchos, ¿cierto? Brasil de Latinoamérica es uno de los actores importantes,
A Colombia le falta desarrollar mucho su economía en ese sentido. Esto es para que tengamos una perspectiva de cómo ha sido el desarrollo de las renovables y cómo esto es el motor de la nueva economía, ¿cierto? Entre comillas, ¿cierto? Entre comillas. El índice de desarrollo humano, una mirada rápida del índice de desarrollo humano, ¿cierto? Digamos que refuerza la idea de que los países más desarrollados pues, deberían ser los principales contribuyentes para financiar la transición energética en aquellos en vía de desarrollo. Esto no es solamente una cuestión de responsabilidad, sino una cuestión de justicia y equidad. Este es el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Colombia está muy atrasado en esta tarea. Aquí lo tenemos en el 5º lugar. Colombia está muy atrasado en esta tarea y ya sabemos que la Agenda 2030 parece que no se va a cumplir y mucho menos con los recursos que se obtuvieron de la COP16, porque está muy bueno la COP16, pasaron muchas cosas en la COP16, se hicieron muchos compromisos en la COP16, pero faltó el elemento fundamental y es la financiación de la transición energética, ¿cierto? De dónde los países en vía de desarrollo van a sacar plata para poner fin a la pobreza, para decir que el hambre es cero, para la salud y bienestar, para la educación de calidad, ¿cierto? Porque no hemos ni siquiera consolidado las alianzas para lograr los objetivos. Es complejo. Esta charla puede tener dos miradas, ¿cierto? Desde una mirada de preocupación o desde una mirada muy positiva. Muchas personas están haciendo muchas cosas. Las universidades, los políticos, las personas con un compromiso ético importante están desarrollando muchas cosas y han obtenido resultados importantes. Pero amanecerá y veremos, ¿cierto? Amanecerá y veremos a ver cómo es esto de la transición energética y cómo sí es cierto que va a sacar a Colombia de la trampa del ingreso medio y cómo sí es cierto que toda esta infraestructura, que es del 3% del per cápita, sí se va a aprovechar, ¿cierto? Y vamos a pasar a un 4%, aumentar la economía, ¿cierto? Por allá a los 3.5%, vamos a ver. Por ahora seguimos en el 2%, 2.1, 2.2, y de ahí no hemos pasado en mucho tiempo, ¿cierto? Y pareciera ser que la desaceleración de la economía latinoamericana va a ser un hecho, por los impactos pues que va a tener esta presidencia de Donald Trump y los vientos de cambio pues que se vienen con esto. Porque a propósito, bueno, además de todo esto, pues las anomalías de la temperatura pues siguen creciendo, ¿cierto? Siguen habiendo anomalías en la temperatura y la proyección de la demanda de energía pues sigue aumentando. Es decir, la problemática no deja de ser problemática porque nos reunimos a hacer muchos acuerdos y el tiempo ya apremia, ¿cierto? Como lo resaltan en todas las COP16. Entonces, ¿quiénes hacen esto? Se supone que en la posguerra, ¿cierto? El 24 de octubre del 45, después de la Segunda Guerra Mundial, pues algunos países se comprometieron a mantener la paz, la seguridad internacional, fomentar entre las naciones las relaciones de amistad, promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos, ¿cierto? Porque había quedado tan devastada la moral humana después de la Segunda Guerra Mundial que dijimos, por Dios, ¿para dónde vamos? Esto hay que organizarlo. Entonces en San Francisco, California, pues nació una organización llamada las Naciones Unidas y dice por la paz, por la dignidad e igualdad en un planeta sano. Eso es muy bacano. Y entonces, asimismo, con los recursos de algunos países, entonces conformaron un Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo Económico
el Consejo de Administración, la Secretaría, la Corte Internacional de Justicia, el IPCC, IRENA, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ¿cierto? El Banco Mundial, la Organización Mundial para el Trabajo, la COP29, ya vamos en la 29, ya vamos en la 16, ¿cierto? Y todas estas personas están haciendo algo, pero, las guerras en África son una realidad y son guerras que no salen en la televisión. Lo que está pasando en África en este momento es un desastre humano. Ese es un desastre total, ¿cierto? Pero eso no sale en ninguna parte. Por ejemplo, ¿qué otra cosa no sale casi? Es el movimiento de los grupos interbancarios en comprar, por ejemplo, muchas reservas de oro, compras históricas de oro, porque pues quieren pues como ser un poquito cautelosos en su compra de activos. Pero bueno, me estoy desviando un poquito. Muchas personas están haciendo algo. Miren se supone que el objetivo fundamental de la creación de las Naciones Unidas era mire, mantener la paz y la seguridad internacional, aumentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos, ¿cierto? Entonces, mis queridos estudiantes, queridos amigos, ¿cuál es el papel de nosotros como individuos, como esas personas que desarrollan un capital intelectual para poder participar de esto? Porque parece que no está funcionando. Y los recursos pues se siguen consumiendo, ¿cierto? La COP29 que se está desarrollando ya en este momento, ¿cierto? Ya se está desarrollando en este momento, tiene un objetivo fundamental, y es el que tampoco se logró aquí con la COP16, ¿cierto? Y el que tampoco se ha logrado en ninguna de las COP, y es, digamos que consolidar cuáles van a ser los países que van a pagar por la transición energética y por el cambio climático, y que esa plata se vea en los presupuestos de los países más afectados. Es decir, que no se quede en cuentos. ¿Dónde está la plata y cuándo la van a entregar y si ya la desembolsaron? Teniendo en cuenta que hay un mundo multipolar, es decir, hay unas economías que ya planean alejarse del dólar, no quieren seguir dependiendo del dólar. No se sabe qué va a pasar entonces con la candidatura de Maduro. Maduro sigue en el poder, pues muchas cosas se especulan desde diferentes corresponsales de prensa, pero recuerden que una cosa es la realidad y otra cosa es lo que queda en las oficinas de prensa, ¿cierto? Y pues tampoco se sabe qué va a pasar con la candidatura o cuáles van a ser las nuevas estrategias de el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y tampoco se va a pasar qué va a pasar, tampoco sabemos qué va a pasar en Colombia con la derecha, la izquierda, el centro, arriba, abajo, diagonal y a los lados. Bueno, entonces aquí quería expresar que el Consejo Mundial de Oro, que representa a la industria del metal precioso, ¿cierto?, reportó, esto lo tomé de la BBC, ahorita lo tomé, reportó que el año pasado los bancos centrales agregaron a sus reservas la mayor cantidad de oro desde 1950. Los bancos de China, Brasil e India. Quiere decir esto que se está preparando una jugada, están utilizando sus dólares para comprar oro y amanecerá y veremos el por qué, ¿cierto? Para terminar, el Global Risk Report, que yo vengo pues siguiéndolo hace mucho tiempo ya, en el 2024 nos ofrece casi que un horizonte de dificultades que tenemos que abordar
desde cualquier esfera, desde lo individual, desde lo colectivo, desde lo político, desde cómo se llame, desde las universidades, desde los colegios, desde cualquier cosa. Pero es un hecho que para el 2024 pues ya tenemos eventos climáticos extremos, hay conflictos interestatales, la ciberseguridad, la crisis de suministro, las presiones sobre el costo de vida, y hay algunos riesgos a largo plazo, que es el fracaso en la mitigación del cambio climático, ¿cierto? Por aquellos países que tienen que mitigar los efectos del cambio climático. Hay un fracaso en la adaptación del cambio climático, es decir, hay un fracaso en la adaptación de aquellos países que tienen que adaptarse al cambio climático, ¿cierto? Y hay un riesgo de erosión de la cohesión social. Esto nos lo presenta The Global Risk Report en el 2024 y todos tenemos que afrontarlo de una u otra manera, como lo que ya ha venido pasando, ¿cierto? Esta es la última diapositiva, para que ya entremos entonces a las preguntas. Las apuestas que se tienen en términos generales a nivel mundial y a nivel Latinoamérica, y aquí faltan pues otras, para desarrollar un modelo económico, y voy a hacer aquí un paréntesis, pues un modelo económico, el modelo económico que hoy gobierna en el mundo se basa en un crecimiento permanente. Esa es una lógica simple, ¿cierto? Consumir, producir, expandirse, sin considerar pues del todo los límites de los recursos naturales ni los efectos en el medio ambiente y obviamente ni los efectos en la sociedad. Desde la revolución industrial hemos visto cómo el modelo, claro, trajo avances en tecnología, en salud, en calidad de vida, pero también ha generado unas profundas desigualdades, un desgaste de los recursos naturales y una crisis climática que ya en este momento ningún país puede ignorar, ninguno. Entonces, el problema de este modelo radica en que las decisiones que se toman siempre se piensan en los beneficios inmediatos y en la rentabilidad por encima de todo. La rentabilidad por encima de todo. Hace poco estuvimos en México y hubo un debate muy interesante en relación de cómo se debería desarrollar un modelo económico que no busque la rentabilidad por encima de todo, ¿cierto? Se tuvo pues algunas conclusiones importantes y ya se están examinando muchos elementos, pero yo quisiera pues como esperar a ver qué pasará el próximo año, ¿cierto? El enfoque que actualmente impera siempre ha ignorado pues como las hectáreas del bosque talado, ¿cierto? Cada litro de agua contaminado. Y estamos viviendo como si el planeta fuera una fuente infinita de recursos, cuando pues en realidad la Tierra está alcanzando pues, ya todos los límites, ya hemos transgredido de hecho varios límites planetarios, y de esto también se habla en todas partes, pero pues a la gente, a los políticos, a la sociedad y a nuestras acciones día a día parece que pues, no, todavía no tienen como los impactos que nos hagan reaccionar, ¿cierto? Entonces, para cambiar esto, pues necesitamos un enfoque, un modelo económico, pues que respete estos límites naturales y valore, pues, como el bienestar de las personas. Y a propósito, pues se tiene entonces mucho documentado sobre la ganadería sostenible, sobre la agricultura regenerativa, sobre adoptar técnicas como la agroforestería, la producción de alimentos orgánicos, la economía de reciclaje, la reconversión productiva, la digitalización, la analítica de datos, va a ser muy importante, aunque esto también es para cuestionar bastante porque hay muchos elementos que no se han hablado. Por ejemplo, el impacto de un celular, la huella de carbono que deja un celular, pues es importante, pero teniendo en cuenta el proyecto masivo de producción de robots de la China y de algunos otros territorios, el impacto de un robot en términos de huella de carbono no es un tema que se toque todavía, ¿cierto? Siempre vamos a necesitar una serie de recursos minerales para desarrollar la tecnología. Entonces,
esperemos que podamos desarrollar de aquí a un futuro otros elementos, y es papel de ustedes los estudiantes, porque no es papel de nadie más, es papel del que desarrolla un capital intelectual, ¿cierto? Por último, entonces, esto que vienen haciendo de la gestión de los residuos asociados a los vehículos eléctricos, las buenas prácticas de economía circular, vender créditos de carbono, y pues esto sería mi intervención por el momento, por ahora, agradeciendo mucho que me hayan escuchado. Yo sé que muchos temas son muy controversiales, yo sé que muchos elementos quedaron por fuera, sin embargo, pues este es como mi aporte, mi granito de arena a seguir divulgando los elementos que tienen que ver con un desarrollo económico y el desarrollo verde que se tiene que dar no solamente en en las sociedades desarrolladas, sino sobre todo pues en la conducta colectiva de las sociedades. Muchas gracias a todos y bueno, las preguntas, si hay preguntas. Joan, muchas gracias. No, de verdad que nos has dado una cátedra desde economías verdes, Juan Felipe, política pública. Hola. se te escucha con eco. Y ahora sí, mejor. Ya, listo. Ok. No, que le agradecía a Joan pues por darnos esta visión que va desde esta visión verde, de la economía, geopolítica y demás alrededor de temas sobre transición energética en específico. De verdad que se aprecia muchísimo. Yo te cuento que ahí tenemos ya muchas preguntas por parte de los estudiantes. Entonces yo voy a coordinar pues esta sesión de preguntas. Yo pues voy a tomar el atrevimiento de iniciar con un par de preguntas que me surgieron durante la práctica, aprovechando este espacio. Y la primera es sobre políticas públicas. Entonces, en el país, ¿quiénes están estructurando las políticas públicas relacionadas con transición energética? Y también, ¿cuál sería el papel de una facultad de ingeniería en el desarrollo de políticas públicas a nivel nacional? Ok. En el país pues está desarrollando el Ministerio de Minas y Energía, ¿cierto? Y la UCME y la CRE son pues como los actores en términos generales, los que desarrollan política pública con base en las investigaciones científicas que hacen las universidades, con base en los datos concretos que sacamos de aquí de las universidades, cuando utilizamos modelos de todo tipo y llegamos a resultados concretos. Cuando hacemos un análisis de esta literatura y tenemos una mirada diferente, un espacio donde investigar que no se ha investigado, pues ese es el papel de la universidad. Ahí, entregarle datos al Estado y generar discusiones profundas en el país, cómo se está haciendo. El viernes vamos a tener en el Pascual Bravo, viene toda la comisión del Ministerio de Minas y Energía con esto de la red de transición justa o la red TEG a retomar o digamos que a recoger los conceptos, las opiniones, los conocimientos, todos esos saberes que se tienen en Antioquia, porque están visitando todas las regiones. Entonces, ahora nos toca Medellín y hay que escucharlos y hay que participar. Esa es como mi respuesta. No sé si te respondí. No, sí, muy bien. No, claramente es una necesidad también como que desde las facultades también se instruyan a los estudiantes en qué son las políticas públicas y cómo, cuando seamos profesionales, cómo podemos contribuir a la generación de políticas públicas. Porque en la academia todavía sigue siendo un tema un poco esotérico, ¿sí? Que es extraño y demás de manipular. Y desde la COP16 fue un tema que también salió a luz y surgieron pues diversas redes, las cuales buscan es precisamente integrar la academia
a la generación de políticas públicas en diferentes países del mundo. Entonces es importante también desde la Facultad de Ingeniería que nos instruyamos todos en ese tema, que es de bastante relevancia. No, mi segunda pregunta era sobre si conoces pues algunas externalidades o fugas que se puedan desarrollar por procesos de transformación energética en países ya desarrollados, que puedan resultar en fugas para países en desarrollo. O sea, que ellos implementen o que avancen a pasos agigantados en la transición energética hacia energías limpias. ¿Qué efectos puede tener sobre países en desarrollo? A ver, ese desacople que hay en ocasiones, ese desacople que hay entre la universidad y la política pública, a veces, ¿cierto? También es un desacople que se observa de la universidad y la empresa privada. La empresa privada dice, hombre, es que cuando nosotros respondemos a una externalidad, respondemos con 14 años de atraso. Desde la empresa privada, ¿cierto? Entonces, analizar la política pública desde un país en vía de desarrollo es muy complejo, Felipe. Es muy complejo. Es decir, el desarrollo tecnológico y las diferencias culturales, estructurales, normativas, sociales, esas brechas son tan grandes, ¿cierto? Como lo discutíamos en estos días en la universidad con Jorge Giraldo en relación con el desarrollo de la tecnología de las fuentes nucleares, ¿cierto? De la energía nuclear. Hombre, pues Alemania tiene eso, pero tremendamente desarrollado. ¿Cuánto tarda Colombia, sobre todo en presupuesto, en asignar un presupuesto importante en desarrollar esa tecnología que tendría un impacto fundamental, ¿cierto? Fundamental en el desarrollo económico del país. ¿Cuánto tardaría? Por Dios, bendito. Ese presupuesto que se implementa, entonces, obviamente es presupuesto que deja de darse a otros elementos, porque es que los presupuestos de los países en vía de desarrollo son nada comparados, son absolutamente nada comparados con los presupuestos que ellos manejan y que los manejan a libre albedrío y que si tenemos una deuda grande, pues simplemente imprimen billetes para digamos que condonar extender esas deudas, pero el riesgo, claro, también para ellos de imprimir billetes es devaluar su moneda, pero la dinámica, para responderte concretamente, las brechas son enormes, las brechas son enormes, enormes. Ok, de acuerdo. Gracias, Joan. Ahora sí, voy a dar paso a las preguntas del público. Nos pregunta Juan Castrillón del Pascual Bravo. ¿Cómo crear empleos relacionados con la ecología, que puedan de alguna u otra forma abordar temas sobre reforestación, sobre gestión de residuos o construcción de infraestructura verde, que puedan ayudar de alguna manera a mejorar la economía y reducir la violencia al ofrecer oportunidades a aquellos que puedan verse tentados por actividades ilícitas? Es una discusión, esa es la discusión. Pues es que ese es el corazón de la discusión. ¿Cómo decirle a un campesino no siembre más coca, no siembre más coca y siembre este árbol porque este recurso maderero va a ser más importante para? Pero cuando un campesino le dice, no, pero es que la coca, a mí me pagan por mata tanto y usted qué es lo que me está pagando. Entonces la pregunta ahí es, entonces, es este dinero que compense ese trabajo en la coca, entonces se hace a través de subsidios. ¿O cómo hacemos? ¿Cierto? Desde política pública. Cómo le ofrezco oportunidades a la gente para generar empleos que generen más valor económico que el que genera la coca, o que el que genera el ganado, o que el que genera... claro, es que eso es súper rentable. Yo llegar con
con todo un equipo, un armamento, un territorio, y despojar a toda la gente, y a las malas, y montar ganado, y pues eso es súper rentable, eso, y luego montar cultivos ilícitos, y el Estado no aparece por ninguna parte, y me deja obrar a mí, eso es súper rentable. O sea, contra ese negocio es muy difícil, es muy difícil. Entonces, esa es la discusión al estudiante, esa es la discusión que tenemos que desarrollar. Eso es lo que nos tenemos que inventar, pero parte de una estructura como país, de una estructura, porque el presupuesto tiene que dirigirse a desarrollar sociedad, cultura, capital intelectual intensivo. Allá tienen que irse todos los recursos del país. Pero cuando los recursos no son así, sino que son condicionados por una cosa y por la otra, y por un partido político o por otro, y cuando entonces hay una serie de puestos burocráticos que no se mueven de ahí, que no les interesa en lo absoluto el país, ¿cierto? Porque desarrollan sus propios proyectos económicos individuales, o sea, no les interesa, solamente les interesa estar en su casa, cómodos, con su carrito, bien chévere, y el resto no le interesa. Entonces, cuando no hay un pensamiento colectivo, porque entonces se pierde la confianza en las instituciones, o porque ya se ha perdido la confianza en las instituciones, o porque ya se ha perdido confianza en la implementación de la política pública con recursos públicos, pues es un problema del que tenemos que salir, no sé cómo, pero las universidades tenemos que contribuir con conocimiento intensivo. Muy bien, Joan, muchas gracias. Bueno, nos pregunta Cristian Espinosa, del Pascual Bravo. ¿Cómo influye la falta de infraestructura adecuada en la promoción de la construcción verde en Colombia? ¿A qué se refiere con infraestructura adecuada? ¿A qué? ¿A política pública, a marco normativo, a que hayan una política rural más robusta? ¿A qué se refiere con esa política? Pues porque infraestructura para allanar el camino a las economías verdes, la infraestructura es desde los centros de emprendimiento, desde desde el desarrollo ideológico de cómo va a ser esa política de economía verde, cómo apostarle. Es que, es que son preguntas muy complejas. Pues hablar en Colombia de eso, o sea, ¿cómo desarrollar infraestructura? Pues podemos desarrollar nuestros jardines verticales de manera irreverente en todas partes, hacer intercambios, desarrollar acuerdos entre las corporaciones. Es que lo que pasa es que es un tema cultural. El tema de la infraestructura es un tema cultural. Es un tema cultural y de presupuesto, de para dónde vamos como sociedad y cuáles son realmente primero nuestras agendas. Porque ¿qué es lo que significan los negocios verdes? ¿Qué significa esto de los negocios verdes? O sea, yo sí cuestiono eso. ¿Qué significa eso de los negocios verdes? Es un tema de soberanía alimentaria, es un tema de protección de los servicios ecosistémicos, es un tema de cambio de que se genera valor en otro sector de la economía, pero continúa el modelo económico actual porque otros países son los que gobiernan esos modelos económicos. ¿Qué es lo que significan estos negocios verdes? Porque siempre hablamos de lo mismo, siempre hablamos de los bonos de carbono, pero entonces aquí hablamos de bonos de carbono, pero se subsidian los combustibles. Entonces hay como una serie de contradicciones, ¿cierto? Entonces desarrollar infraestructura, yo le sugiero al estudiante que si quiere desarrollar infraestructura, haga un proyecto de jardines verticales en su casa y vuelva a ser un experto en eso
y invite a todos los compañeros a hacerlo. ¿Vos qué opinas, Felipe, al respecto? Que vos también sos como experto en este tema. No, hombre, no creas, yo no trabajo el tema, es muy por los laditos. Pues yo sí le podríamos dar abrir el micrófono a Cristian, si de pronto quiere hacer alguna anotación al respecto. Cristian, tienes el micrófono disponible. Cristian Espinosa. Sí. Escuchaba yo pues como las respuestas en la COP16, lo que se configuró, y pues o sea, todo el mundo hace un trabajo y un esfuerzo muy importante, pero si eso no se traduce en plata, eso no es, eso fue simplemente un evento más. Exacto, exacto. Bueno, Cristian no está por acá, pero entonces voy a continuar con las preguntas para ir avanzando. Joan, ¿te parece? Todavía Sí, tenemos claro. más preguntas. ¿Cómo estamos de disponibilidad de tiempo? Si puedes seguir atendiendo las preguntas, ¿cómo te sientes? Pues con ganas de generar mucho debate. Ah, bueno. Listo, pues. Nos pregunta Tulio Andrés Erazo del Pascual Bravo. ¿Podríamos desde nuestros conocimientos y como colombianos establecer sistemas energéticos que colaboren con las necesidades de los colombianos que más los necesitan o que más lo requieren? Con nuestros conocimientos, establecer sistemas energéticos para aquellas Para que cubran las que lo requieran. necesidades de los colombianos que más los necesitan. Ok. No, y es que no sé cuáles son nuestros conocimientos. Pues, ¿estás hablando de los niveles de formación o los conocimientos que hay en la internet o con lo que se ha construido de manera colectiva en el país en relación con lo que significa construir un sistema energético? Y recordemos que sistemas energéticos es diferente a un sistema de generación de energía eléctrica, ¿cierto? Un sistema energético, energía es diferente a generación de energía eléctrica. Entonces, si estás hablando de construcción de generación de energía eléctrica, de sistemas de generación de energía eléctrica, pues, pues ya pues hay muchos operadores haciéndolo y si quieres participar de los procesos, pues tienes que participar de las compañías que distribuyen aquí la energía. Se está desarrollando el tema de las comunidades energéticas. Las comunidades energéticas es un tema del que te recomiendo meterte, ¿cierto? Si te interesa este tema. No están del todo construidos los lineamientos por parte de la CREC, ¿cierto? Porque hay varias resoluciones que han salido en relación con la conformación de las comunidades energéticas, cuál es el papel de los operadores, cuándo es rentable hacerlo, cómo participa la comunidad, cuál es, quién va a ser el responsable de los activos, quién se va a encargar del mantenimiento y de la operación. Todos esos elementos todavía están en construcción en el país. No es cierto que en el país hayan comunidades energéticas. No es cierto. Una cosa es que las llamen así, pero los requisitos están establecidos y son muy claros, ¿cierto? Una comunidad energética tiene unos requisitos para llamarse comunidad energética y no hay ninguna en el momento. No hay. Y una comunidad energética no se crea. Aquí hay un tema muy importante. Estas comunidades energéticas no se están generando para generar acceso al sector de la sociedad más vulnerable o más alejado. Eso no es una comunidad energética. Para eso no se están generando, ¿cierto? Bueno, sino para
sino para descentralizar la energía, ¿cierto? Hacer una democratización de la generación de la energía. Ese es el objetivo de las comunidades energéticas. Muy interesante el concepto. Voy a leer más al respecto sobre comunidades energéticas. He estudiado más comunidades sociales y lo que me he dado cuenta de mis estudios es que cuando una sociedad se estructura como comunidad, hay autonomía económica, hay solidaridad entre los miembros de esa comunidad, son comunidades más resilientes, pues en cuanto a lo que yo estudio resiliencia socioecológica. Creo que hay conceptos que se pueden aplicar muy bien también a las comunidades energéticas, así no estén, pero porque es importante consolidar comunidades energéticas en el país. Muy interesante el tema. Bueno, nos La última, ¿o preguntan, qué, Felipe? Para poder... ¿cómo? La última preguntita, ¿o qué? Listo, tenemos varias, pero si quieres la última y ya las demás te las puedo enviar al correo. ¿Está bien? Y yo con todo gusto te la respondo, claro que sí. Listo. Bueno, pregunta Sara Parra, del Pascual Bravo. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la reconstrucción verde beneficie también a los sectores más vulnerables, teniendo en cuenta los niveles de corrupción? Muy importante tu pregunta. Sí, porque la reconstrucción verde es para todo el mundo. Obviamente hay algunas personas que tienen unos privilegios y que consideran que, pues, si algo pasa en el país, pues simplemente se van, o que en la zona en la que viven, pues simplemente esas cosas no pasan. Todos, obviamente, los países que tenemos que invertir recursos en políticas de adaptación al cambio climático, ¿cierto? Pues somos más vulnerables, pues, como a los efectos del cambio climático. Entonces, en ese sentido, todo el territorio tenemos que pensar en una política verde. Hay elementos que desencadenan la participación de las comunidades, ¿cierto? Uno de ellos es la formación. Cuando una persona no tiene un capital intelectual que le permita, digamos, que elevar sus niveles de conciencia para ser consciente de que tiene que participar de un proceso de desarrollo territorial con su comunidad, esas personas, pues, como no son conscientes de eso, no les interesa. Entonces, lo primero es desarrollar un capital intelectual en las comunidades, para que las comunidades se empoderen de lo que tenemos que hacer como sociedad y podamos participar. Y en esa participación, entonces, entran todos los mecanismos que se tienen dispuestos por parte de la política pública, ¿cierto? Entonces, para responderte, las comunidades más vulnerables, pues cierto, pareciera haber una correlación con los niveles de pobreza que tienen. Entonces, lo primero es compartir con ellos y con todo el territorio la importancia de la reconstrucción verde. Y a partir de esa importancia de la reconstrucción verde para su desarrollo personal, territorial, como comunidad, como país, como colectivo, entonces, a partir de esa importancia, entonces se involucran en los procesos y cada vez profundizan más en los procesos y eso se va solito, ¿cierto? Manteniendo la motivación cada uno de los miembros. Pero dígale usted a un líder de un grupo insurgente, ¿cierto? Que hay grupos insurgentes en el territorio que manejan sus mecanismos de violencia sin ningún tipo de ideología, de beneficio de nada, ¿cierto? Simplemente enriquecerse. Dígale a esa persona que la reconstrucción verde es importante para el país. Dígale pues a esa persona. Claro, porque no, uno no sabe si es porque puede tener formación, pero puede que no le importe.
pues, o no sé, o sea, un líder militar consciente del daño que está haciendo en la intervención militar en un territorio, consciente de que lo está haciendo, lo hace y no importa. Esa conducta ideológica la han tenido todos los grupos al margen de la ley. Conscientes del daño en el tejido social que se hace en un país, asesinan y masacran, siendo conscientes del daño político porque tienen conciencia política y tienen conciencia del deterioro en el tejido social que se está haciendo en esas intervenciones, pero las hacen. Entonces, ahora para decirle a estos grupos insurgentes, deje de ser narcotraficante, por favor, y piense en la reconstrucción verde, en ese sueño bonito y romántico que tenemos todos los colombianos en tener un país hermoso y divino. Eso es un tema de política pública, es un tema de política pública, de confianza institucional. Es un tema de confianza institucional. Pero cuando esa confianza institucional es deslegitimizada desde todos los puntos, desde todas las aristas, si usted es de oposición, si se deslegitima desde cualquier perspectiva, porque no se tiene una educación para la diferencia. Por eso desde el principio en las diapositivas yo dije, venga, vamos a pensar esto como educación para la diferencia, educación para la sostenibilidad. ¿Qué significa que yo trabaje con una persona que no está de acuerdo conmigo en nada? Y por eso mismo es que matan en el territorio. Por eso mismo es que matan en el territorio, porque es que no se ponen de acuerdo con los actores políticos y los actores políticos no se ponen de acuerdo con los desarrollos en los territorios. Pero es normal cuando el Estado es ausente, cuando el Estado maneja políticas tan centralistas y que esto ha sido pues como una conducta que ya en este momento, ojalá pues no sigamos desarrollando los mismos discursos de una política centralista. Ojalá no pues, pero todos los que están en universidades y que entienden este conflicto a profundidad, digamos que están de acuerdo en que no tenemos una educación para la diferencia, en que yo pienso que el motor de la economía de mi país debe ser este. Yo pienso que la doctrina en términos de educación para el país debería ser esta. Yo pienso que el desarrollo como líderes debe ser dirigido hacia esto. Yo pienso que las alianzas estratégicas con este país deberían ser estas, pero otro piensa lo contrario. Y resulta que yo tengo plata para imponerme y el otro también tiene plata para imponerse. Entonces es muy complejo. A educación para la diferencia. Pero si seguimos en estos discursos, en academias, en espacios sociales, en tabernas, en tertulias, en obras de teatro, discutiendo sobre lo mismo, no vamos, vean, les garantizo que en 30 años, vuelvo y digo, y la misma cátedra, la misma historia, los mismos indicadores. Porque esto que les estoy diciendo yo, con toda seguridad ya lo dijo alguien hace 40 años, se los garantizo. Entonces, bueno. Joan, mil gracias. Cada una de tus respuestas nos ha generado mucha reflexión a todos los asistentes. Hemos recibido también muchas felicitaciones por parte de los estudiantes. Normalmente finalizamos la cátedra con una reflexión final del ponente hacia los estudiantes de ingeniería, de diferentes ingenierías. Entonces, si nos quisieras compartir una reflexión final para los estudiantes y miembros de esta cátedra nómada, sería de gran provecho. Y de nuevo, agradecerte por esta maravillosa presentación. Gracias, Felipe, y gracias a todos por escucharme. Muy importante esa reflexión. Movilícense, actúen, estudien de manera permanente, todo el tiempo, mientras lavan los platos, mientras caminan, mientras corren, estudien sobre modelos económicos, sobre política pública,
estudien sobre la ciencia, sobre cómo la ciencia ha contribuido, estudien cómo el poder económico se impone a la ciencia en ocasiones, ¿cierto? Y cómo en ocasiones la ciencia se impone a los modelos económicos. Entonces, estudien permanentemente, cojan libros, visiten perspectivas, abracen perspectivas, open mind total para todas las perspectivas, edúquense ustedes mismos para la diferencia, alcancen esos niveles de conciencia y piensen por encima de todo en colectivo, no en individual, en colectivo. Si otro no quiere, usted sí, y punto. Piensen en colectivo. Y bueno, y actúen, no se queden en la casa, actúen. Que yo quiero participar con jardines verticales, haga su propio jardín vertical, documéntese y hágalo. Que yo quiero participar sobre un proceso de aguas, que hágalo. Que yo quiero, hágalo, pero actúe. Es muy importante. Y participe, desarrolle su discurso, desarrolle su participación, quítele el miedo a la gente, porque recuerden que yo impongo mi verdad. Y recuerden que la verdad es la lucha de las interpretaciones. Entonces, participen, háganlo con ética, pensando en lo complejo que es hablar de un mundo con ética y libertad, que es muy complejo. Los dos términos para mí más complejos de definir son la moral y la libertad, muy complejo. Pero bueno, esa es como mi reflexión y mi aporte. Joan, mil gracias. Bueno, recordarle a todos los miembros de la cátedra que el siguiente miércoles 20 de noviembre tenemos cátedra sobre datos a decisiones, el poder de la inteligencia artificial. Espero verlos a todos la siguiente semana y de nuevo un agradecimiento a Joan por esta maravillosa presentación. Y bueno, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias por escucharme. Gracias. Gracias y feliz noche.